El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos todos los jueves en el 104.1 de frecuencia modulada de Radio Universidad. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla. Está como siempre conmigo en el micrófono Zaida Morlet Villa. Gracias, maestro. Buenas tardes y muy buenas tardes a todo el público que como cada jueves nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. El día de hoy vamos a estar hablando de Colombia a través de las letras. Como ustedes saben, en este espacio comentamos temas de interés y actualidad en la cultura. Ofrecemos nuestra opinión desde el punto de vista de las ciencias sociales, el psicoanálisis, la sociología, la antropología, la historia. Invitamos a un joven que está con nosotros de intercambio, de origen colombiano. Él está en la Escuela de Ciencias Sociales, en Historia, y quisimos traerlo para que nos hable de su país, de cómo llegó, también de las letras. No todo es Gabriel García Márquez, y eso lo vamos a estar viendo a continuación. Zaida, pues esperamos que nuestro auditorio se comunique con nosotros y comparta sus inquietudes y opiniones. Tenemos varias formas de comunicación, directo a cabina al 482-6995, estamos en Facebook, El Universo Humano en Extensión, tenemos nuestro canal de YouTube, pero les queremos invitar a que visiten ernestoduque.com y que por supuesto nos escuchen a distancia a través de internet por MixLR/1041, o sea, 104.1 FM. ernestoduque.com es una página. Ernesto Duque es un sitio web, es una página web en donde encontrarán y todos nuestros programas, publicaciones, documentos y ensayos. Este es el segundo programa después de haber celebrado nuestro centenario de programas. 100 programas al aire ininterrumpidamente y 2 años de transmisiones. Entonces, pues estamos iniciando este nuevo ciclo con mucho gusto. De veras, pues yo creo que tenemos ahí alguna aportación modesta a la cultura y queremos compartirla. Los hemos conservado, estos programas se pueden localizar ahí, se pueden volver a escuchar. Yo que les recomendaría, pues todos, ¿verdad? Pero en especial me gustó mucho el que dedicamos al 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, cuando estuvo con nosotros José María González Lara y el maestro Hernán Maximiliano Venegas. Es uno de nuestros mejores programas, ha habido otros, pero bueno, ustedes podrán juzgar. Ahí también están las fábulas que pasamos todos los días en las mañanas para los niños. Está un área de poesía que es La Luz de la Linterna, y también tenemos una producción de 50 cápsulas. ¿Qué otros temas tenemos ahí? Vida Saludable, bueno, no lo hemos subido, Vida ¿verdad? Saludable no está ahí, pero hay que recordar que el Universo Humano en Extensión es una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria, y toda la actividad que se desarrolla en dicha coordinación también está ahí en el sitio web. Todo está, ahí todos encuentras brigadas, jornadas, y publicaciones también están ahí. Y es muy importante invitar a todos los jóvenes de preparatoria y de licenciatura que estén ya en condiciones de realizar su servicio social, que acudan a nuestras oficinas en Hidalgo Sur 435, a que revisen todos los programas y se inscriban en ellos. Es un requisito para obtener su grado. Sí, pero miren, esto es parte de la formación académica, es una complementación de su formación, no es solamente una obligación para poder obtener el título. Créanme que es una verdadera experiencia de compromiso social, y en extensión, ni lo duden, la van a tener de una manera muy singular. A tal grado que incluso semestres después, los jóvenes que realizaron el servicio social ahí en extensión acuden como voluntarios. Se quedan con nosotros. Así, ¿verdad? Es, se quedan por varios semestres más. Y se preguntará Alejandro Salas, ¿y a qué me invitaron, verdad? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, pues bienvenido, esta es tu casa. Esta es tu casa también. México, Saltillo, Coahuila. ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué estás haciendo con nosotros? Bueno, estoy haciendo un intercambio de 5 meses de quinto semestre de historia que curso en Colombia.
Tú cursas la carrera de historia en Colombia. ¿En qué semestre dices? En quinto. Y ahora tienes oportunidad de estar acá en sí, México. Sí, la universidad me dio la oportunidad de venirlos a representar y pues muy feliz de la oportunidad. Pero académicamente, ¿eso qué significa? ¿Tú tomas materias distintas o es para ampliar las materias de historia o historia universal? ¿O cómo es eso? Sí, he tomado 3 del pensum de mi carrera, que también aquí las ofertan, y he tomado 2 que son optativas aquí, y en Colombia las llamamos selectivas, que son las que tú eliges y las ves. Pero con la validez. Y te la validan en Colombia, te las homologan. ¿Tú estás en Bogotá o en dónde? No, yo vivo en el centro, en el Tolima. Oye, ¿y qué diferencia encuentras en una carrera de historia allá y acá? La pregunta es así como que muy amplia, ¿no? Muy amplia, pero pues no mucho. Yo no veo mucha la diferencia. Todos están, o sea, bueno, la carrera son muy pocos. También son escuelas chicas, son escuelas muy chicas. Es un programa muy nuevo, como el de las ciencias sociales, aquí en la UAT. Yo creo que la diferencia, yo creo que no hay ninguna diferencia. Tenemos también muy buenos maestros, todos doctores, como aquí. Es un lujo necesario. Sin la historia no tenemos una universidad digna. Yo sé que, bueno, no es una carrera con un mercado muy grande, ni tampoco para los estudiantes representa una oferta laboral, pero sí es muy importante. Claro, pero a veces como que la relegan, no le dan como le prestan la suficiente atención como se debería. Pues nosotros nos honramos de tener una gran carrera de historia, mucha infraestructura para la historia. ¿Viste tú ya el Archivo Municipal de Saltillo? Tenemos la Infoteca. La Infoteca sí. ¿Has visto, porque ustedes están trabajando en un proyecto, por lo menos tus compañeros, de rescate de archivos históricos? Están ahorita en Mazapil. Y en General Cepeda me parece también. Sí. Oye, pero cuéntanos, tú tienes una afición por la lectura. Sí, desde muy chico. Por la literatura. Sí, de hecho quería estudiar cine, por el amor a la literatura. O sea, el cine y la literatura lo ves como la misma cosa. No es la misma cosa, pero pues me encanta leer, escribir, entonces veía como en el cine esa posibilidad de conjugar las dos cosas. Nosotros pensamos que Colombia es a Gabriel García Márquez. Y pues leemos a Gabriel García Márquez. Porque es referencia, incluso aquí en comunicación, es referencia en crónica, en narrativa. Bueno, de hecho él también da clases en Cuba, en la escuela de cine en Cuba. Era profesor catedrático allá. ¿Tú nos podrías hablar de, digamos, escritores contemporáneos y cómo es el estilo y la ocupación de los escritores en Colombia? Bueno, primero que todo, pues Colombia tiene muchísimos escritores, grandes, competitivos, conocidos, no conocidos. Colombia es una tierra de escritores en todos, pueblos chicos, grandes, ciudades conocidas, no conocidas. ¿Tú a qué se lo atribuyes? Yo creo que es la sociedad. Somos una sociedad diversa, mestiza, multiétnica, multirracial, entonces eso hace que hayan diferentes temas, que uno se incline por la realidad social, otro por el realismo mágico, otro por el costumbrismo, otro por el modernismo. Esa nos da la facilidad. Colombia es un país muy, muy denso. He escuchado este concepto que mencionas de realismo mágico, muy aplicado a la literatura colombiana. Bueno, también México tiene realistas mágicos, perdón. Sí, fue un movimiento más o menos de los 70. Un poco muy corto que en Colombia, pero en Colombia el referente es García Márquez, pero también paralelamente a eso, es que el boom latinoamericano se criticó mucho, entonces hubieron otras cosas alternas al boom, como el realismo social, y en Colombia también se hizo mucho realismo social. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los temas? La ciudad, la historia, la ciudad, temas urbanos. Temas urbanos, la ciudad. Yo creo que ese claroscuro que se teje en la ciudad por la noche, o la realidad social, el desplazamiento forzoso, la mendicidad, la prostitución, son temas la como condición económica. Uno camina por las calles de Colombia y es una mezcolanza. Las condiciones muy evidente. socioeconómicas son muy grandes. Fíjate que, en Colombia tú vas al norte y es una realidad social completamente diferente, porque los chicos su realidad no sale de la 142 y ahí están. En cambio tú vas al sur y la realidad te estrellas con otro mundo. Y estas marcas históricas que ustedes tienen, por ejemplo, en el 48 con el asesinato del líder liberal. Bueno, Jorge para hablar Eliezer. un poco más de literatura, es la fecha que tomamos como el inicio de la violencia en Colombia, ¿no?
esta violencia que hasta los 60 fue muy fuerte y que todavía no ha parado porque de hecho en esta misma fecha nace la FARC. Nace la guerrilla en los llanos, Uh-huh. nace el ELN, bueno, posterior nace el ELN, pero es el inicio de las guerrillas. Ajá. Y entonces muchos escritores optaron por escribir novelas de violencia, novelas, todas esas matanzas que se hacían. Inclusive esta violencia fue algo muy, muy, muy interesante porque se teje todo un ritual para matar, ¿no? Los liberales asesinaban personas, a las mujeres embarazadas les sacaban el feto y les metían un gato y las cosían, a los hombres le hacían, que eran de otro partido político, le sacaban la lengua por la garganta, el cuello, ¿verdad? el cuello corbata. Uh-huh. Estas imágenes son imposibles de no transferirse a todas las artes y a todas las expresiones del género humano. Sí, tienes razón. Exactamente. No podían dejar de impactar. Se veía en las noticias, la gente sabía que estaba ocurriendo, pero los escritores escribían sobre eso y la gente consumía esa literatura. Bueno, es que bueno, ¿cómo me hago explicar? Es muy diferente, en estos momentos era el periódico, ¿no? Entonces estas novelas que llegaban al periódico eran muy diferentes a las que se escribían paralelamente. Uh-huh. Entonces muchos se escribieron en forma de crónica, pero en ese momento se escribían, eran novelas por entrega, que eran ya diferentes, claro. Pero hubieron muchísimos que escribían en forma crónica. Y luego tienen el golpe de estado del general Gustavo Bueno, Rojas, yo no lo llamaría golpe, 53, es como ¿no? es un pañito de agua tibia que nos dan a Colombia, ¿no? Uh-huh. Que después de esta guerra de liberales, conservadores, que se mataban por el poder, la presidencia, pues los liberales y los conservadores llegan a un acuerdo de permitirle a Rojas Pinilla uh-huh. que suba a la presidencia por un tiempo, pero después se sale del poder, vuelve y se reeligen y le roban las elecciones a Rojas Pinilla. A eso me refiero. Bueno, y luego la década de los 80, yo creo que es un aumento de las guerrillas. Bueno, la década de los 80 sale Fernando Vallejo, ya que, uh-huh. o sea, ya es otro mundo, otra violencia, porque la violencia se desplaza a la ciudad. Entonces la violencia ya empieza con las bandas que menciona Fernando Vallejo en La Virgen de los Sicarios. Uh-huh. Estas bandas que sicarean, esta herencia maldita que nos deja Escobar y Griselda Blanco, que inventan el sicariato. Y luego eso. Las bandas, el narcotráfico en Colombia no podemos llamar violencia porque es tan hegemónico, tenemos que llamar violencia de los 50, violencia de los 60, uh-huh. Porque no nos hemos recuperado de una cuando ya estamos pasando a una. Por eso hemos sido muy golpeados en ese sentido. La violencia nos afecta muy paralelamente, muy seguido. Es como aquí en México los huracanes, no sé cuando ya viene otro. Ya bien, se están formando otros. Y tú como estudioso de historia y también enamorado de la literatura, encuentras que la literatura está ese paralelismo con la historia, que es esto lo que va a marcar. Bueno, muchos historiadores no están de acuerdo que la literatura y la historia son aparte. Yo digo que la historia es un género literario, indudablemente. ¿Tú qué haces como historiador? Contar diferentes perspectivas, diferentes situaciones, diferentes hechos. A García Márquez lo criticaron por eso, muchos críticos, porque no contaba lo que pasaba en Colombia, no contaba la realidad. Ya su realidad era un pueblo que no tenía agua, que hace 2 años le llegó el agua a Aracataca, y era el de allá, y eso no lo contó. ¿Quién es tu escritor favorito? ¿A quién lees? Bueno, viejo Vargas Vila, yo creo que... Viejo es, nace a principios del siglo pasado. Sí, quizás, bueno, es que tengo una anécdota que nunca puedo olvidar de este escritor, ajá. Porque tenía 13 años y fui a la biblioteca. Mis papás me dejaban salir, entonces yo me fui a leer un libro y iba un señor, yo iba a sacarlo para prestarlo, me dice un señor, ¿usted está leyendo Vargas Vila? Yo le dije, sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Cuando yo tenía su edad me tocaba leerlo debajo de la cama porque era prohibido. Entonces ese como que es mi escritor favorito, porque todo el mundo dice es que García Márquez es el primer bestseller que tenemos en Colombia, el primero que internacionaliza la literatura, y Vargas Vila es el primero, de hecho, es el primer bestseller. Era prohibido, pero era el más vendido acá en uh-huh. México, llegaba por Veracruz en contrabando y llegaba a Panamá y después llegaba a Colombia. Entonces es el primer bestseller. También fue exiliado, panfletario como García Márquez, ¿no? De hecho, Rafael Núñez sigue a Vargas Vila porque muere en España, ¿verdad?
muere en España de tuberculosis. Bueno, ese exilio nos ha mandado, ¿no? Yo creo que hay muchos escritores que han venido para México, no sé. Bueno, Álvaro Mutis no fue exiliado, ¿no? Él trabajaba en una multinacional y se gastó el dinero de la multinacional y le iban a meter en problemas, entonces su familia lo manda a México. Pero de alguna u otra manera hay muchas relaciones. Sí, Fernando Vallejo también se viene a México porque tiene serios problemas en Colombia, ¿no? La lengua de Vallejo es excepcional. Laura Restrepo se viene con Carlos Payán Belver. Carlos Payán, el fundador de la revista La Jornada, y él nos lo contó acá personalmente a José María González y a mí en alguna ocasión, que lo trajimos para que la Escuela de Ciencias de la Comunicación le diera un reconocimiento. Dice, yo admiraba mucho a una escritora colombiana, Laura Restrepo, yo nunca me imaginaba ni siquiera conocerla, y bueno, se enamoró de ella y se quedó con ella. Yo creo que ya tienen más de 10 años juntos y ella está en México, debo entender, ¿no? Y bueno, hay más autores. Zaida. Una referencia internacional y que aquí en México la leemos en la prepa, bueno, no sé cómo esté el nuevo plan de estudios, yo lo leí en la preparatoria, es María, de Jorge Isaac. Claro, todavía, de hecho es obligatorio en los colegios. Claro. Bueno, yo creo que para reflejar el romanticismo. Un poco, sí, bueno, nos devolvemos al siglo XVIII, nos vamos al siglo XVIII, que es un poco cuando los países están recién independizados, entonces quieren hacer un poco, realzar sus valores. Entonces el género del romanticismo es muy diferente acá en México, porque acá es de la revolución, en Argentina también es en Colombia fue todo lo contrario, es costumbrista, conservador. Entonces la María, más allá de una historia de amor, tiene todo un discurso político ahí entretejido. Así es. Los esclavos negros del Valle del Cauca, que pues es la zona azucarera de Colombia. Entonces en ese momento los esclavos, el asunto de cómo debía ser la mujer, cómo debía amar, cómo debía portarse en sociedad, cómo debía ser el hombre. Entonces todo es un discurso. De hecho Vargas Vila muere en mi ciudad, en Ibagué. Jorge Isaac, qué pena. Jorge Isaac. Okay. ¿En qué departamento es? En Ibagué, en el Tolima, ciudad Ibagué. Él se fue, bueno, queda muy pobre y se va a Ibagué, renta una casita y tiene una tiendita. Tenía una tiendita en la plaza que ustedes llaman Plaza de Armas, la de nosotros es Plaza de Bolívar. Muere en la Plaza de Bolívar en su tienda y cuando tú vas a Ibagué en la plaza dice, aquí murió Jorge Isaac. Okay. O sea, allá tienen las plazas de Bolívar, porque también en Bogotá hay una plaza de Bolívar. Todas las ciudades de Ibagué tienen, todas las plazas de Colombia se llaman Plaza de Bolívar. Okay. En Ecuador también lo mismo, creo que en Venezuela también. Ustedes festejan independencia. Pero no como acá. Es en julio, ¿verdad? Yo estuve para allá para las fiestas el 20 de julio. En Costa Rica la celebran por las mismas fechas de nosotros. En septiembre. Sí, en septiembre. Sí. También en septiembre. Y digo porque estamos pues, en el mes patrio, ¿no? Sí. Y bueno, para todo el auditorio que tiene niños, le doy otra referencia colombiana. Bueno, son dos. Para que usted se dé una idea, son como los cri-cris de allá de Colombia. Jairo Aníbal Niño. Y Rafael Pombo. Rafael Pombo es de la misma época. Tienen hermosísimos cuentos. Rafael Pombo es de la misma época de Jorge Isaac. De hecho, creo que se llegaron a conocer. También pasa lo mismo. Fíjate que Rafael Pombo es muy conservador. Entonces, pues en esos cuenticos que son tan inocentes también tiene su discurso. Tiene su cosita, sí, claro. O sea, es como el cri-cri, claro, el negrito cri-cri. Cucurumbé, todo eso, así como que sí tiene su lado, ahora sí que negrito, ¿verdad? Habías preparado toda una pieza musical, ¿nos alcanzará a pasarla? Sí, bueno, en honor a nuestro, claro que sí, son 2 minutitos, en honor a nuestro invitado tenemos la canción Soy Colombiano de Silva y Villalba. Le recordamos las líneas de comunicación 482-6995. Regresamos. A mí deme un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso
me siento de haber nacido en mi pueblo. A mí cánteme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero al corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Muchacha perladita o morena, una mona de ojos claros y suave piel montañera. Muchachas, música y trago, de la sierra o de mi llano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Ya regresamos, estamos en tu programa El Universo Humano en Extensión, hablando de Colombia a través de las letras, con un invitado que es Alejandro Salas, un joven que estudia en nuestra universidad como intercambio. Está aquí con nosotros y Zaida también, hablando de letras y de libros. Nos queda tiempo para un último apunte y despedir el programa. No sé qué te gustaría agregar, Alejandro. Esta experiencia tuya, comparando, no sé si hayas tenido oportunidad de leer muchos autores sí, de hecho, mexicanos, si puedes más o menos hacer una bueno, leo a Juan Rulfo, uh-huh. Laura Esquivel, sí. Susana Moscatel, que también no es escritora, es periodista, pero me gusta, tiene buenas narrativas, y Octavio Paz, ¿no? Ahorita estoy leyendo algo que escribía sobre Sor Juana. Ajá. Hay que leer a Sor Juana también. Sor Juana es obligatoria en Colombia los poemas. Ah, ok. Entonces también tenemos. Y Manuel Azuela también es obligatorio en la novela de la Revolución Mexicana. Martín Fierro, Uh-huh. también lo leo. Hubo una observación que tú me hacías ayer, no sé cuándo nos vimos en la mañana o Uh-huh. ayer que nos poníamos de acuerdo para Ayer. esto. Y me comentabas que el escritor colombiano es como muy de actualidad. Ocurre algo y inmediatamente publica. Bueno, muy rápido, vamos. Como lo llaman allá los periodistas, los periodistas y escritores que conjugan la ocasión igualmente, escriben al caliente, ¿no? Ellos uh-huh. se están documentando, entonces están escribiendo un libro. Entonces pasa como, capturan un tiempo que Germán Castro Caicedo capturaba una bruja que le hacía rituales al narcotráfico, entonces hace toda una crónica, un trabajo periodístico bien hecho, porque también hay otros que se dejan llevar por el sensacionalismo y escriben a la ligera. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el mejor libro sobre Pablo Escobar? La parábola de Pablo, sin duda. Yo creo que no hay que creerle en de Virginia Vallejo, no, La parábola de Pablo. Si uno quiere conocer la vida de Escobar, La parábola de Pablo. Creo que es un trabajo bien hecho, de un periodista muy serio, que es el mejor, pero yo creo que hay mejores libros que hay que leer que no sean de narcotráfico. Claro, sí, de todo. Bueno, pues te agradecemos mucho tu compañía en este programa. Qué bueno que estás con nosotros, disfruta mucho tu estancia en México. Gracias. Que esta experiencia sea muy enriquecedora para ti. Bienvenido aquí a México, gracias. Esta es tu casa y mucha suerte para el camino. Gracias, Kevin. Yo me despido como siempre deseándoles salud y vida. El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.